Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por sus críticas, sus comentarios, sus observaciones a los videos que hacemos semanalmente para analizar la situación de Venezuela. Agradecemos, como lo ha dicho reiteradamente nuestra amiga Patricia Poleo, no solamente los comentarios, sino también las críticas, porque en este canal hay libertad de expresión. Entonces, una persona que esté en desacuerdo con nuestros análisis, con nuestros puntos de vista, perfectamente puede hacer una crítica y es un material que nos sirve a nosotros para poder articular más análisis. Por supuesto, las preguntas también son importantes. Siempre revisamos las preguntas que hace la gente y nos ayudan pues a orientarnos para enfocar estas reflexiones que compartimos con ustedes todas las semanas. La semana pasada analizamos el tema de la detención arbitraria de Rocío San Miguel. Sigue siendo un tema pertinente, un tema importante por las implicaciones que tiene. Rocío San Miguel es no solamente una persona vinculada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pero fundamentalmente es una persona que conoce muy bien el funcionamiento, que tiene información, que tiene puntos de vista, que tiene análisis sobre la situación interna de las Fuerzas Armadas chavistas. Nosotros creemos que el régimen con esto lo que pretende no solamente por una parte es intimidar a otras personas que desde una especie de zona de tolerancia critican al régimen chavista, sino también desactivar, neutralizar en su actuación pública a una persona que sin duda sus informaciones, sus análisis le hacen daño al régimen. Esto es muy importante entenderlo porque nos lleva al tema de lo que siempre hemos planteado y algunas personas con toda razón critican, dicen, bueno, pero es que ustedes siempre dicen lo mismo, porque es que la situación en ese sentido, lo fundamental, la naturaleza del régimen chavista se mantiene intacta. Es un Estado que actúa en contra de la mayoría de los venezolanos, pero ese Estado dispone en primer lugar, de un basamento pseudo jurídico, pseudo legal. En segundo lugar, que debería ser el primero, el componente más importante es el uso de la fuerza. Entonces, el problema que se le plantea a las fuerzas democráticas, a la sociedad venezolana, es cómo se puede enfrentar a un régimen que utiliza la fuerza institucional, la pseudo legalidad, para atropellar a la inmensa mayoría que se le opone. Aquí es donde surgen las tesis de la falsa oposición, de, bueno, vamos a llegar hasta el final, nadie nos va a sacar de la vía electoral, como si dándose cabezazos en contra de la pared, la realidad va a cambiar. Como si el insistir por la vía electoral, esperando que de alguna forma milagrosa el chavismo reconozca una derrota, eso es algo posible, es algo viable. Hemos dicho que uno de los problemas fundamentales que tenemos en Venezuela es que no hay mecanismos institucionales para que la mayoría se exprese. Hemos dicho, un candidato, bien sea María Corina Machado o cualquier otra persona, en condiciones transparentes, en condiciones equitativas, con un consejo electoral diferente al que hay, con un proceso electoral donde haya garantías y condiciones de equidad, pues esa persona, no importa el nombre que esa persona tenga, le ganaría de calle el régimen chavista. Por eso es que el régimen chavista utiliza estos mecanismos de legalidad, de pseudo legalidad, para decir, bueno, esta es la ley, cambia las reglas de juego de un día para otro, mantienen la mayor incertidumbre, es una burla lo que están haciendo con esto de la farsa electoral, pero lo que nos parece más bochornoso es que la falsa oposición y María Corina Machado se presten para algo que no tiene ninguna perspectiva de lucha. Esto es importante en el marco de la situación que se está desarrollando en estos momentos, donde el Estado chavista ha emprendido una arremetida contra personas que no solamente le critican, sino también personas que de alguna manera pretenden implicarlas como parte del entorno de María Corina Machado. ¿Qué es lo que está buscando el régimen chavista con esto? Lo que está buscando, en primer lugar, es, por supuesto, desmotivar la participación política. Por otra parte, ellos lo que están buscando es, en realidad, sobre la base del miedo. Ahora, la pregunta es, ¿el miedo de quién? El miedo de los venezolanos, de los millones de venezolanos que saben que el chavismo hará trampa
y que es una farsa electoral y que el voto no va a cambiar nada? ¿O acaso será que es el miedo dirigido a sus propios operadores, a sus propias clientelas? Porque en realidad este es el problema, el fenómeno que estamos observando en este momento es que, si bien es cierto, hay una situación de aplastamiento de la sociedad civil, de la población civil indefensa, desarmada por parte del régimen chavista, también vemos cómo hay signos de deterioro interno, de luchas internas que sí podrían conducir a una implosión del régimen chavista. Entonces vemos cómo ellos utilizan todas estas campañas para infundir miedo a los propios, a los suyos, a los militares, a los oficiales, a la gente que está en las diferentes instancias del aparato burocrático político militar chavista, para evitar justamente que ocurran deserciones. Esto es lo que hemos visto que ha ocurrido con el caso de Rocío San Miguel, de quien también podemos compartir con ustedes. Yo tengo información extraoficial de que a ella, en el momento en que le incautaron su teléfono, bueno, hay una serie digamos, es una persona pública, una persona conocida, como lo es María Corina Machado, que conversa con muchas personas. No es no es que ella esté implicada en un golpe de Estado, es que van a utilizar justamente sus contactos telefónicos y conversaciones, donde cualquier persona puede hacer un análisis desde el punto de vista político que no necesariamente tiene que ver con un plan conspirativo, pero lo van a presentar y lo van a usar para implicar a otras personas. En este caso también vimos cómo operó de una manera, vamos a decir, relativamente eficiente todo el mecanismo que ya conocemos, que hemos explicado acá, pero que vale la pena insistir. Es el mecanismo que utiliza el régimen chavista para combinar el linchamiento moral y político con el linchamiento físico. Esto consiste, y es lo que le aplicaron a Rocío San Miguel, y es lo que han hecho en otros casos como el de Javier Tarazona, es crear un ambiente de opinión pública, crear las condiciones, crear la manera, el ambiente para justificar lo que viene posteriormente. Entonces tenemos análisis pues, de gente que se dedica a estos temas, a estos asuntos, que han hecho seguimiento a varias cuentas, a los bots chavistas en las redes sociales, que se dedicaron a crear, a propagar pues este ambiente, la presunta vinculación de Rocío San Miguel con un supuesto intento de golpe de Estado. Pero a esto se agrega también la insinuación, por cierto, que hizo Tarek William Saab creo que fue el 22 o el 23 de enero, cuando él hace los anuncios. Él insinúa, nombra o indica que hay otras personas, que hay una abogada vinculada a los derechos humanos, que hay unos militares, que hay unos civiles, y esto lo hicieron a propósito porque ya sabían que ellos tenían en la mira a Rocío San Miguel. Y esto ocurre justamente unos días antes para crear esa situación de intriga. Otras cuentas sí la señalaron a ella de manera directa. Y esto es lo que permite pues crear un ambiente, no vamos a decir de opinión pública, porque ¿qué es la opinión pública venezolana si no es la suma de todas las opiniones de unos y otros? Pero fundamentalmente para justificarle ante su propia gente, ante sus militares, ante sus operadores, que esto era algo ajustado a derecho. Y hay algunos operadores mercenarios que se hacen llamar periodistas, lo puedo decir acá con nombre y apellido. El caso de un personaje llamado Clodovaldo Hernández, que hace unos escritos en redes sociales justificando, tratando de fundamentar la legalidad de lo que él sabe perfectamente que es ilegal, pero este es uno de esos operadores palangristas que al tenor de lo que escribe, y ustedes lo pueden revisar, pues es una persona que sin duda está recibiendo alguna remuneración, en este caso específico para justificar la detención arbitraria de Rocío San Miguel. El otro aspecto que nos parece también muy importante, significante, que tiene que ver con la manera como el chavismo ha venido operando, es esa táctica que nos parece bochornosa, que no solamente detienen a la persona que quieren implicar, sino aparte de su entorno familiar. Ya lo han hecho anteriormente y es una manera pues, de crear pues, una situación adicional de chantaje. Esto nos lleva al tema de en qué condiciones se puede hacer política en Venezuela. O sea,
¿Sobre qué espacios de tolerancia se puede invocar que hay condiciones, por ejemplo, para ir a unas elecciones, para ir a un debate electoral con Nicolás Maduro, donde cualquier crítica puede ser señalada de traición a la patria? En este momento que estamos haciendo este programa, todavía continúan desaparecidos los 6 dirigentes del partido de María Corina Machado Vente Venezuela. Y a esto se sigue agregando gente. Hay un señor de apellido Piñera, que es del movimiento de Delsa Solórzano. No tenemos muchísimas diferencias con ella, con María Corina, pero el punto es que gente, por ejemplo, creo que se llama Nelson Piñera, que, bueno, retuiteó algo, una crítica como tienen millones de venezolanos críticas al régimen chavista, y con base a esa crítica, que no significa un golpe de Estado, que ni siquiera está llamando a rebelarse, sino que es una persona que está llamando también a la vía electoral, bueno, ya tiene, creo que va para 2 o 3 meses detenido, incomunicado, porque esa es la otra cosa, característica del chavismo. Una vez que detienen a las personas, una vez que ejecutan este linchamiento moral político, pasan al linchamiento físico. Parte del linchamiento físico incluye no solamente la tortura, sino la incomunicación. El punto de análisis de hoy es sobre qué condiciones se puede hacer entonces política en Venezuela, cómo se puede participar en un proceso electoral donde no hay garantías, donde la gente que quisiera participar está sujeta del terror, y si realmente ese mecanismo ofrece alguna forma viable para salir del chavismo. Nosotros creemos que en estas condiciones Venezuela está en una situación de una profunda incertidumbre, de que definitivamente cada día sobran las razones y los argumentos que demuestran que no hay ni condiciones ni garantías para ir a una salida electoral, para participar en unas elecciones. Pero más aún, volvemos a la misma pregunta. Por tercera vez nos preguntamos, ¿cómo se puede hacer política en Venezuela? Muchas veces nosotros, cuando hemos criticado el discurso de María Corina Machado, porque quizás no es lo contundente que uno quisiera que ella fuese, porque a veces ella hace algunos señalamientos que quedan como en entrelíneas, como que ella insinúa, por ejemplo, llegar al final como frase, como un eslogan, puede tener muchos significados. Así como cuando Antonio Ledesma dijo, la salida va a ser por una insurrección cívico-militar. Bueno, eso puede tener muchas interpretaciones, pero el punto que queremos llamar la atención es que es evidente, es muy, muy evidente que una persona que esté en Venezuela haciendo política, llámese Nelson Piñero, María Corina Machado o cualquier otro, está sometido a unas condiciones que no estamos los que no vivimos en Venezuela. Esa es una realidad y no podemos desconocer que es así. El que está en Venezuela está caminando por un filo de navaja donde tiene que cuidar y tiene que medir cada palabra que dice, cada frase, cada movimiento que hace, porque como hemos denunciado muchas veces acá, hay gente que aún está presa simplemente por retuitear un chiste que ridiculizaba a Nicolás Maduro. No hay condiciones. En esas condiciones, entonces, y esto lo señalo porque hay personas que dicen, bueno, es que tienen que ser más condescendientes con María Corina, porque fíjense que ustedes están afuera, ella está en Venezuela, eso es cierto, pero nuestra respuesta es que una persona del calibre de María Corina, que tiene, por lo menos hasta ahora, pensamos que todavía tiene un capital importante en términos de credibilidad política, eh, ella tendría que estar fuera de Venezuela. Y entonces alguna gente se va a alarmar y va a decir, bueno, ¿y dónde queda la...? Es que si ella fuese consecuente con lo que ella predicó hace unos años, de que en tiranía no se vota, ella podría convertirse en ese factor articulador de fuerzas dentro y fuera de Venezuela, pero fundamentalmente fuera de Venezuela, para crear una gran alianza, un gran movimiento que pueda canalizar las energías, que pueda cambiar la correlación de fuerzas reales en el terreno político y militar, que permita derrocar al régimen chavista.
en lugar de tener a una María Corina Machado que habla en dos aguas, como habla la mayoría de la falsa oposición, porque hay cosas que no se pueden decir porque si se dicen el chavismo se ofende y entonces, bueno, amenaza con hacer las cosas que no se creen. Esto me recuerda una frase muy que hizo popular Orlando Urdaneta con aquello de yo no creo. El yo no creo es que vemos que el chavismo va por una vía, pero no queremos creer que eso es así. Nos resistimos a aceptar la realidad. El yo no creo en este caso aplica como una fórmula que siempre termina subestimando de lo que es capaz el chavismo. O sea, como pensando de que la constitución que ellos fabricaron a su medida, ellos mismos no la pueden violar. Como pensando que los jueces, que los militares y que la gente y los operadores que tienen el chavismo no pueden perfectamente contradecirse, como lo hace, por ejemplo, frecuentemente Tarek William Saab. A ellos no les importa eso. Como lo dijimos la semana pasada, cuando la gente dice, bueno, es que es importante exponerlos para que vean el talante antidemocrático y tiránico. Es que ya van para un cuarto de siglo haciendo eso. ¿De qué importa eso si el chavismo en realidad lo que hace es gala de no tener el más mínimo pudor para una consideración de respeto, de dignidad hacia la inmensa mayoría de venezolanos que los rechaza? Y esto es lo que nos ha llevado desde hace mucho tiempo a plantear que la única manera seria de hacer política en Venezuela, y yo veo dos, una es la clandestinidad. Esto no quiere decir que es que estoy llamando un golpe de Estado, es hacer política preservando la integridad física de ese dirigente político que no puede salir a exponerse de manera audaz, ingenua, irresponsable, innecesaria, sino proteger su capacidad de movilizarse y de actuar. Eso sería la clandestinidad. Y el exilio, que es donde estamos una cantidad importante de venezolanos y hacemos uso de las libertades y del derecho que nos dan en los países que nos han dado, digamos, que nos han hospedado, que nos han permitido venir a vivir. Y en el ejercicio de esas libertades nosotros podemos compartir opiniones como esta que yo estoy compartiendo con ustedes el día de hoy. Pero si no es de esa manera, no hay forma de realmente hacer política en serio, porque siempre estamos condicionados a lo que diga el chavismo. Y ese es el drama, y esa es la tragedia, y esa es la razón fundamental por la cual creemos que la vía electoral no va a conducir a ningún logro concreto, porque todo el desarrollo de esa vía electoral en cada una de sus instancias depende absolutamente de lo que decida el régimen chavista. No hay manera de pensar en algo diferente. Y esto nos lleva también a una reflexión final, parte de este análisis, que es entendiendo que eso es a lo que nos enfrentamos, que este es un régimen tiránico, es un estado criminal que no tiene límites y frente al cual el yo no creo que invocaba Orlando Urdaneta es prácticamente una invocación suicida dramática. No se puede subestimar al chavismo. La pregunta es, ¿hay intocables? No hay intocables para el chavismo. Después de que ellos se dan el lujo de asesinar al general Raúl Isaías Baduel, de desaparecer a Tarek El Aissami, de desaparecer a personas como Rocío San Miguel y de seguir metiendo gente presa, entonces es donde nosotros alertamos frente a la ingenuidad, a la irresponsabilidad o frente al cinismo de algunos elementos de la falsa oposición que dicen, no, es que con María Corina nunca se van a meter, ni con ella, ni con su familia, porque entonces en el argumento simplista dice, bueno, fíjense que con Guaidó no se metieron. Bueno, ¿qué esperanzas puede tener María Corina Machado de qué inmunidad puede gozar ella? Porque lo que tratan de insinuar es que no, es que si se meten con ella, Estados Unidos la va a proteger. Bueno, es que si se logra ese nivel, es porque el régimen ya está dispuesto, como ya lo ha venido haciendo hasta ahora, a encarar y a prácticamente marcarle el ritmo y el paso a la política exterior norteamericana que tiene que ver con Venezuela. Frente a eso estamos enfrentados.
Y esto simplemente también puede servir como un llamado de atención a la propia María Corina Machado, a su entorno, a la gente de la falsa oposición que irresponsablemente la anima a que bajo el régimen chavista no hay intocables. Y yo nunca hemos sido amigos en estas reflexiones, en estos análisis de buscar justificaciones de tipo psicológico. Decir, este es un tema del miedo, la cobardía, de que si es el coraje contra el miedo. Este es un tema de realidades. Y la realidad es que estamos luchando contra un régimen criminal que no se detiene ni siquiera ante su propia ley. La realidad es que bajo el régimen chavista no hay intocables y que en cualquier momento se pueden meter con María Corina Machado y la pueden hacer presa o con su familia y entonces en lugar de nosotros tener a una persona con ese talante y con ese capital político y esa credibilidad actuando efectivamente para derrocar al régimen chavista, lo que vamos a tener es una historia eh, que no va a ser motivo de celebración, por lo menos para quienes de verdad creemos que el régimen chavista tiene que ser derrocado y que esa salida del régimen chavista no está, como lo invoca la falsa oposición, por la vía de unas elecciones. Solamente en la medida en que se pueda organizar la capacidad de lucha de los venezolanos, no para ir a unas elecciones, sino para poder confrontar con las banderas de lucha que los políticos han olvidado, que es el tema económico, que es el tema social. Entonces, todo no se puede reducir a una campaña electoral, sobre todo, en primer lugar, porque esa campaña la controla el régimen chavista y, en segundo lugar, porque el régimen chavista no solamente se reserva la potestad y el criterio y el derecho y el poder para escoger quiénes van a ser los candidatos, sino también para decidir cuáles políticos de la supuesta oposición quedan presos o van presos y cuáles de ellos van a salir en libertad. En la medida en que sigamos en este juego, haciéndole el juego al régimen chavista, pues es muy poco probable que podamos encontrar la salida o la vía para expulsarlos del poder.